Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a este nuevo programa, Momento Literario. Agradecemos el espacio que nos brinda Radio Sol de los Andes en los 1460 amplitud modulada y 104.5 frecuencia modulada. Todas las semanas estamos acompañándolos hablando sobre libros, escritores y de literatura en general. Esperando que sea ameno para ustedes. Mi nombre es Maideli Charres y en esta oportunidad me acompaña mi querido amigo Jaime Riveros del Club de Lectura Juliaca. Bienvenidos a Momento Literario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maideli? Es un gran gusto poder estar nuevamente en Momento Literario para hablar de literatura, que es la pasión que mueve a muchos hombres de hoy, que nos gusta más que todo. Y yo creo que estamos gustosos y encantados para seguir promoviendo, así como también practicar la lectura en nuestros hogares y en diferentes espacios que desarrollamos. Tanto tú y como yo y muchas personas lectoras hemos visto esa visión, ¿no? Por querer ir más allá y descubrir lo desconocido, porque eso es la literatura, que te mueve diferentes emociones, buscas lo desconocido y así como también encuentras mundos diferentes en donde podemos conocer. Una vez más, gracias también por que estamos desarrollando una labor muy ardua en favor de la lectura. Efectivamente, Jaime, muchas gracias por tu presencia hoy día. Y bueno, queridos amigos, el día de hoy ya para presentar el tema, pues vamos a hablar acerca de una obra de género gótico, terror, se podría decir, Jaime. Sí, el género que dicen es el horror. El género horror, exactamente. Y Jaime, estamos hablando de la novela. Del caso extraño de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Exactamente, el caso extraño del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. A continuación vamos a brindar tal vez una pequeña biografía del autor. Jaime, por favor. Así es, Mayreli, vamos a dar una pequeña reseña histórica de la vida de Robert Louis Stevenson, un gran escritor escocés que nació en el año de 1850. Como le dije, es una de las figuras más importantes de la literatura escocesa y que también trascendió en la literatura inglesa y a nivel universal. Robert Louis Stevenson nació en el año de 1850, es escritor escocés. En la tumba de Stevenson, en una lejana isla de los mares del sur, a la que se retiró por motivos de salud, figura grabado el apodo que le dieron los Samones. Son un grupo de tribus que vivían en ese lugar y le bautizaron con el nombre de Tusitala, que en español significa el contador de historias. Y en efecto, la literatura de Stevenson es uno de los más claros ejemplos de la novela, narración y el romance por excelencia. Hijo de un ingeniero, Robert Louis Stevenson se licenció en Derecho en la Universidad de Edimburgo, aunque nunca ejerció la abogacía. En busca de un clima favorable para sus delicados pulmones, porque de hecho sufría lo que es problemas respiratorios. Viajó continuamente y sus primeros libros son descripciones de algunos de estos viajes. Por ejemplo, el viaje en burro por los Severnés. En un desplazamiento a California conoció a Fanny, una dama estadounidense divorciada 10 años mayor que él, con quien contrajo matrimonio en el año de 1873. Por entonces se dio a conocer como novelista con la novela La Isla del Tesoro, que publicó en el año 1883. Posteriormente pasó una temporada en Suiza y en la Riviera Francesa, antes de regresar al Reino Unido en 1854. La estancia en su patria, que se prolongó hasta 1887, coincidió con la publicación de dos de sus novelas de aventuras más populares, La Flecha Negra y Revitao, así como su relato El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que se publicó en el año 1886, una obra maestra de terror fantástico. En 1888 inició con su esposa un crucero de placer por el sur del Pacífico que lo condujo hasta las islas Samoa,
y ahí viviría hasta su muerte, venerado por los nativos. Entre sus últimas obras están El Señor de Vallantrae, El Náufrago, Carriona y la novela póstuma e inacabada El Dique de Hemingstone. Su popularidad como escritor se basó fundamentalmente en los emocionantes argumentos de sus novelas fantásticas y de aventuras, en las que siempre aparecen contrapuestas el bien y el mal, a modo de alegoría moral del que se sirve del misterio y la aventura, cantor del coraje y la alegría. Dejó una vasta obra llena de encanto con títulos inolvidables. Murió el 3 de diciembre de 1894 de una hemorragia cerebral. Debido a su enfermedad que le aquejaba durante la niñez hasta sus últimos días de su vida, estimados amigos oyentes, el autor nos dijo esta frase memorable: durante 14 años no he conocido un solo día efectivo de salud. He escrito con hemorragia. He escrito enfermo, entre estertores de tos. He escrito con la cabeza dando tumbos. Así, hoy, el día de hoy, presentamos a Robert Louis Stevenson, escritor escocés del que hoy vamos a hablar una de sus obras más importantes. Muy bien, muchas gracias Jaime por presentarnos la biografía de este importante escritor, novelista y también poeta, ¿no? Podemos ver que desde sus primeros trabajos él ya mostró una importante relevancia, ¿no?, con respecto a estos manuscritos que él tenía, ya que según el contexto que se desarrollaba también en esos años, ¿no? En 1800, pues, claro, 50, por esas épocas. Era una época, creo que para Louis Stevenson, una época en la que se marca el inicio del mundo de la escritura a los 5 años, a muy temprana edad. ¿Por qué? Por las experiencias, ya que tenía familiares que pertenecían a una iglesia calvinista en la cual él acudía, incluso él recibía todos esos mensajes de fantasía, de espanto, en la cual él empieza a escribir esas temáticas ya desde muy temprano y pues así se formó hasta durante todo el trayecto de su vida. Es lo más importante que también destaco. Efectivamente. Y tal vez, Jaime, podrías comentarnos más sobre el escritor. Desde el principio ya tuvo esta inclinación entonces por la literatura fantástica, podríamos decir. Sí, de hecho él era un escritor imaginativo y que en muchas ocasiones nos daba a conocer lo que daba, toda su vida, su experiencia. Entonces él lo que hacía era crear novelas fantásticas de horror y propio, ¿no? De que también hay estudios de grandes críticos literarios que les sitúan dentro de las novelas de aventura, las novelas góticas, de horror y que ello va a ser las temáticas principales que va a abordar. Y uno de los textos que también vamos a hablar en breves minutos también va a ser un hincapié muy importante para debatir un tema como el bien y el mal. Y un dato importante y curioso que quiero destacar es que cuando él estaba en Estados Unidos escribió esta novela del caso extraño del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ya que estaba a la espera de que su esposa la aceptase, o su futura esposa la aceptase, ¿no? Como para convivir, vivir en familia. Entonces, en ese momento es lo que él también escribe este relato de que vamos a hablar. Claro, efectivamente. Hay algo importante, ¿no?, respecto a la novela que vamos a hablar a continuación, ya que el contexto y cómo se desarrolla también esta experiencia en la cual el autor va a poder escribir, ¿no? Tal vez podríamos comentarles un poco más a nuestros amigos oyentes sobre cómo fue el proceso creativo, ¿no?, de esta novela. Según la leyenda, nos indican que Stevenson, pues, concibió la trama de la novela a través de un sueño. Su esposa Fanny pues relató que Stevenson tuvo una pesadilla tan vívida que ella lo despertó. Entonces Stevenson, molesto por ser despertado, exclamó que estaba soñando con una bonita historia de terror, así lo menciona, una bonita historia de terror. También vamos a ver que después de este sueño, ¿no?, Stevenson se puso a trabajar inmediatamente y empezó con el borrador
en 3 días, pero cuando lo presentó a su esposa Fanny, esta va a leer el manuscrito, ¿no? Y le va a criticar, ya que ella lo veía como una simple alegoría, sin tanta profundidad psicológica. Entonces es aquí donde el autor, pues Stevenson, logra quemar el manuscrito, ¿no? El primer manuscrito, el primer borrador que él tenía, y empieza a comenzar el nuevo trabajo. Ahora, durante la creación de su segunda versión, pues Stevenson vemos que va a sufrir problemas de salud, estaba sufriendo problemas de salud. Esto va a agravar su condición pulmonar, pero a pesar de esto, él va a seguir, ¿no? en su obra literaria. Y es así que trabaja intensamente durante varios días y finalmente logra escribir la definitiva novela, ¿no? Del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que se publicó por primera vez en 1886 y fue un éxito inmediato, ¿no? Según tenemos referencia. Así es, entonces hoy día vamos a hablar del caso extraño del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ok, queridos oyentes, a continuación les vamos a presentar un resumen sobre la historia para que más o menos vayamos interactuando, ¿no? con la novela. Ok, empezamos el contexto histórico de esta historia en el invierno de 1884 en Londres. Vamos a ver que 2 hombres, el señor Utterson y el señor Enfield, caminan por las calles de la ciudad. Al cruzar una calle estrecha, se topan con una puerta misteriosa. Entonces, Enfield decide narrar un suceso acontecido ahí mismo, un tiempo atrás, y que él mismo presenció. Un hombre de extraño aspecto pisoteó a una niña. Ante esta situación, tanto el sujeto como la familia llegaron a un acuerdo económico para que lo sucedido no saliera de allí. El cheque que el hombre dio a la familia llevaba la firma del Dr. Jekyll, y aunque en un principio Enfield confió en que el cheque fuera falso, resultó ser totalmente verdadero. Este va a ser el principio, ¿no? de nuestra historia. Ahora vamos a ir entrando al nudo, en donde nos narra la historia quién es pues Mr. Hyde. Más tarde, sorprendido por la historia, Mr. Utterson, amigo y abogado de Jekyll, decide revisar el testamento de este. Para su sorpresa, Jekyll indica que deja todo al señor Hyde, tanto si muere como si desaparece más de 3 meses. Después, Mr. Utterson va nuevamente hacia la puerta para investigar. Allí tiene un brusco encuentro con Hyde. Sin embargo, no logra hallar a Jekyll en su domicilio. Mr. Utterson cree que Jekyll está siendo manipulado por Hyde y decide ir a visitar al Dr. Lyon, convencido de que es un buen amigo de Jekyll. Sin embargo, Lyon afirma que ya no tiene relación alguna. Después, Jekyll organiza una reunión de amigos, a lo que Utterson asiste, para preguntarle por su relación con Hyde. Jekyll tranquiliza a Utterson, sin embargo, le pide total discreción sobre el asunto. Una noche, se comete un crimen, el cual es presenciado por una joven desde su ventana. Hyde asesina con un bastón al señor Carew. Cuando la policía investiga el crimen, se encuentra un sobre dirigido al abogado. Pronto, las autoridades descubren que el asesino es Hyde. Utterson decide llevar la investigación por su cuenta y va a hablar con Jekyll para que le explique su relación con Hyde. Entonces, Jekyll le pide a Utterson que se tranquilice, pues afirma que Hyde ya no volverá. Para sustentar su argumento, le muestra una carta que supuestamente Hyde le había dejado. El abogado se queda la carta y se marcha. Un tiempo después, Utterson recibe una invitación de Jekyll a través de una nota. Pronto, el hombre queda atónito al comprobar que la caligrafía de su amigo Jekyll es igual a la del sobre de Hyde. Después de unos días, Jekyll cierra las puertas de su casa y decide no recibir más visitas. Extrañado, Utterson se dirige a hablar con Lyon, pero este le impide y le pide que no vuelva a mencionar a Jekyll. A los pocos días, Lyon muere y le deja un sobre al abogado, en el que indica que su contenido solo debe ser descubierto si muere el Dr. Jekyll. Así,
Utterson cumple con su cometido. El abogado trata de ignorar el tema, pero en uno de sus pases junto a Enfield se vuelve a topar de nuevo con la puerta. Asimismo, se percatan que Jekyll se encuentra observando desde una de sus ventanas de su casa. Al ser descubierto, Jekyll queda horrorizado y cierra rápidamente la ventana. Finalmente, la obra nos desarrolla el desenlace en donde se va a hablar sobre la doble personalidad. Poco tiempo después, Poe, uno de los empleados de la casa de Jekyll, visita a Utterson en su domicilio. Entonces, el mayordomo Poe muestra su preocupación por Jekyll, el cual lleva días encerrado en su gabinete y sospecha que haya sido asesinado. Después, cuando acceden al laboratorio, descubren el cuerpo de Hyde, tendido en el suelo. Sin embargo, no encuentran el rastro de Jekyll. En la mesa había un sobre que confirma la muerte del Dr. Jekyll. Utterson va a su casa y abre los sobres que dejó Lyon con la idea de descubrir lo que sucede. En la carta, Lyon explica cómo fue testigo de la transformación de Hyde en Jekyll después de que éste bebiera una pócima. El libro finaliza con la confesión de Henry Jekyll, el cual explica cómo descubrió la doble personalidad humana y concretamente Hyde, que era la suya. Así es, una obra que inicia particularmente con un enlace del cheque falso, que nos va a relatar sobre el encuentro de dos grandes amigos de tiempo, y ambos están caminando y empiezan a intercambiar opiniones acerca de cómo están, cómo han vivido, y de repente Enfield empieza a hablar ya de un caso que había visto hace días atrás y le comenta eso al doctor Utterson. Utterson, al abogado. Le comenta sobre esta historia y Utterson atentamente escucha. Y Enfield le dice, he visto que cuando caminaban, de un lado se acercó una persona de baja estatura, que no puedo describir su rostro porque es indescriptible, y de otro lado una niña. Se acercaron y se toparon y no empezaron, y la niña le estaba pidiendo una colaboración. Una colaboración. Me parece, a la persona de baja estatura. Y claro, le pide una colaboración y inmediatamente lo que se espera son las patadas, ¿no? sobre la niña. Exactamente, podemos ver, ¿no?, como la crueldad también de esta persona, solamente a una niña que tal vez solamente quería un poco de dinero o algo que le podría ofrecer ese señor. Ya que la niña venía de encargo de su madre, ¿no?, a buscar al médico también, porque es ahí en donde va por esa razón en altas horas de la noche. Y ahí empieza todo el problema, ¿no? Y es en donde Enfield dice, yo la agarré. Y la agarré y el señor se mostró con una mirada, pero totalmente, que me asustó. Era una mirada despreciable, que me miraba con malos ojos. Eso es lo que sucedió. Pero que al transcurrir los tiempos, cuando yo le llevé al lugar, ya estaban los familiares de la niña, y así como también el médico al que buscaba a la niña. Ya estaban ahí y empezaron ya los problemas, los conflictos que ahí nacen, ¿no? El reclamo hacia el hombre que narra Enfield, pero que se trata de Mr. Hyde, un hombre que particularmente no mostró el menor reparo, sino que estaba tranquilo, y para calmar, apaciguar las aguas, lo que ofreció es un cheque de dinero. Y es en donde ahí empieza la investigación. ¿Por qué está a nombre del doctor Jekyll? ¿Por qué está? ¿Qué relación, no, tendría Mr. Hyde con el Dr. Jekyll? Porque si bien vamos a ver que la personalidad del Dr. Jekyll es calmada, es de un hombre totalmente recto, no, respetuoso, siempre preocupado por los demás y todo ello. Sin embargo, Hyde era pues todo lo contrario, ¿no? Si se atrevió a poder maltratar a una pequeña con su bastón, pues eran personalidades opuestas. ¿Y cómo era que estos dos tenían alguna relación, ya que el cheque estaba firmado, ¿no?, por el doctor Jekyll? Efectivamente, porque después es en donde ya el doctor Utterson, ya al tener esa conversación, al saber de la historia, empieza la investigación. Inicia con que quiere buscar más información, quiere preguntarle a su amigo Enfield, pero quien no tiene tanta la información, entonces, pero sí se acuerda de Dr. Jekyll.
como él es notario, Utterson es notario, entonces va a su casa en búsqueda de archivos y ahí ve el nombre de Jekyll, el doctor Jekyll, y el doctor Jekyll es el señor que había dado su herencia a un tal Mr. Hyde. Mr. Hyde. Y ahí es donde se complica, ¿no?, más la historia que tenían, o sea, que no solamente era una coincidencia tal vez, sino que ya era más allá porque su herencia estaba a nombre de este Mr. Hyde. Era una relación más estrecha que presentaban el Dr. Jekyll con Mr. Hyde. Claro, esa relación es lo que ya empieza a investigar, ¿no? Por este suceso, ¿eh? Por este suceso del problema con la niña que la había pateado y todo eso, pero ya empieza ya una nueva historia y ahí vamos a como una forma de investigar quién es Mr. Hyde y quién es el Dr. ¿Qué relación Jekyll tiene con el Dr. Jekyll? Efectivamente. Muy bien, amigos, oyentes, vamos a seguir con la historia después de una pausa comercial. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos aquí en su programa Momento Literario. Sol de los Andes. Desde el sur del Perú. Bien, volvemos con su programa Momento Literario, estimados amigos oyentes. Vamos a continuar con el desarrollo, ¿no?, de esta novela sobre el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Estábamos hablando más o menos sobre la historia, ¿no?, de cómo se desenvuelve esta novela y cómo van a desarrollarse, ¿no?, los hechos, Jaime. Efectivamente, estamos hablando del caso extraño del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Nos habíamos quedado sobre el encuentro, ¿no?, que habían tenido y cómo ese cheque va a ser el punto inicial para que pueda desarrollarse ya las investigaciones del caso, porque ya doctor Utterson sabe, o el notario Utterson sabe sobre ya la relación que tienen, pero quiere investigar a toda dura quién es Mr. Hyde, porque ya conoce a Dr. Jekyll, que es su amigo. Entonces de ahí empiezan ya el tema de las conversaciones, el tema de la investigación, empieza ya a buscar al Dr. Jekyll para saber quién es. Para saber más. Es también, creo, la curiosidad, ¿no? Muy aparte de también su profesión, la curiosidad que va a presentar Utterson, ¿no?, con respecto a este caso, porque también era su amigo, era amigo del doctor Jekyll. Claro, y sí, y va a empezar ya, como dije, ¿no?, a buscar a su amigo, y hay un encuentro entre ambos, que a un inicio va a ser como cualquier amigo, de buena fe, y van a empezar a conversar, van a empezar a dialogar, y en el cual ambos no van, yo pienso que sí van a querer entablar, pero hablar a fondo, pero que en el cual Jekyll va a negarse a dar mucha información del caso. Entonces en donde solo habla sobre el tema del Lion, en donde le dice, no me hables de esta persona porque es un pseudocientífico, que me dice pseudocientífico y que me critica de lo que yo hago. No me hables de esta persona porque él no comparte lo que yo hago. Entonces recordemos que el doctor Jekyll es el que se dedica al tema de las investigaciones científicas, a los experimentos y todo ello, pero esta parte no se da a conocer qué cosa hace el doctor Jekyll. Exacto, vamos a ver, ¿no?, que los dos, tanto el doctor Jekyll como el doctor Lyon, pues estaban comprometidos con su profesión y también con el campo científico. Sin embargo, no compartían las mismas perspectivas respecto a esto. ¿Por qué? Porque Jekyll quería, el fin de él era pues descubrir algo más relacionado con tal vez la psicología, algo como la personalidad desde lo bueno y lo malo. Él quería, él
pensaba que se podía tal vez dividir estos dos aspectos, y una persona pues podía llegar a tal vez solo ser buena o solo ser mala completamente, ¿no? Sin embargo, por estas afirmaciones es que su compañero, pues, ¿no? El Dr. Lyon ya también lo critica, le denomina también con este apelativo, ¿no? De pseudocientífico, ya que él pensaba que era algo fantástico que no se podía evidenciar en la realidad humana de ese entonces, ¿no? Uh-huh. Y las investigaciones también surgen con el asesinato de un hombre importante, ¿no? Que Atlas tocaba y de hecho ha sido una noticia de impacto de toda la localidad de Inglaterra, o situándonos en Londres. El caso de un personaje que de hecho se me ha olvidado, era del doctor, o de uno de los personajes de Carew. Exacto, él era relacionado con la clase alta, se podría decir. Sí. La clase alta. Entonces vamos a ver que aquí también pues el primer caso que nos presentaron sobre Hyde fue de lo que pasó con la niña, ¿no? Uh-huh. Que la golpeó y todo ello. Pero se va a desarrollar un segundo caso. En el primer caso vamos a ver que normal las personas lograron, el Hyde pues logró disipar las sospechas y todo ello con un sobre de dinero, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, en este caso ya no se va a presentar lo mismo. En el segundo acontecimiento, que va a ser ya también el asesinato de Carew, pues ya no se va a poder solamente silenciar, digámoslo así, el problema solo con dinero. Sí, porque la había matado de la forma más horrible, ¿no? Y incluso había roto su bastón, había roto en dos, partido en dos, y estaba una parte del bastón ahí y otra parte se la había llevado a su casa, el Hyde. Uh-huh. Y eso va a ser el punto desencadenante en donde ya la policía va a empezar a investigar, ¿no? Y dentro de estas cartas que Carew tenía, o sea, el asesinado, la persona asesinada, la policía había encontrado también una carta en relación a Utterson. Entonces la policía le llama a Utterson, le dice, ¿qué relación tienes con Carew, no? ¿Quién es, no? Y Utterson dice, vamos donde él, ¿quién es? Entonces ahí se entera que es también una de las personas o clientes con el que trabajaba. Uh-huh. Y ahí es en donde ya no sé, ya porque quién es Hyde, y también sigue esa relación con el caso Jekyll. Seguía las investigaciones, seguía las indagaciones, en donde ya prácticamente todo va a ir descubriéndose aún todavía, pero sí va a ir un camino. Y ese camino va a permitir que el doctor Utterson, o notario, es mejor dicho el notario, va a seguir investigando a través de sus documentaciones. Exacto, y vamos a ver también que se logró descubrir pues este acontecimiento del asesinato de Carew por una testigo, ¿no? Que era una joven que estaba viendo desde su casa, pues, ¿no? Sí, desde el segundo piso. Exacto, desde el segundo piso hasta altas horas de la noche. Estaba despierta, pues, porque no podía dormir, según lo que relata. Y, pues, al dar sus descargos en la policía, pues, indica que ella presenció, pudo ver, ¿no? Cómo es que el Carew parecía un anciano que estaba un poco desorientado y se encuentra lamentablemente con este sujeto, ¿no? De estatura baja, se podría decir, y pues lamentablemente era Hyde, y él empieza como que a empezar a desviarlo, a hacerle un tanto de bromas. Ella nos relata esto debido a que ve que con su bastón estaba señalando hacia otros lugares, ¿no? Y pues finalmente pues logra golpearlo y hasta, como dijiste, Jaime, romper, ¿no? El bastón, y solo se encontró la mitad del bastón en el hecho en sí, ¿no? Con la persona que ya estaba pues sin signos de vida. Y ahí empieza, ¿no? La investigación también para ir hacia la casa de Hyde. Sí, de hecho van a la casa de Jackie primero, ¿no? Y empiezan ya a hablar ya con el criado, que en este caso se llama Paul. Paul, el mayordomo. Sí, el mayordomo. Empiezan a hablar sobre si está ahí, ¿no? Y van con la policía a inspeccionar el lugar en donde viven. Y de hecho los rompen la puerta
y encuentran y todo está desordenado, todo el piso está desordenado y no hay nadie que habita ahí. Exacto, no hay nadie. No hay nadie, y inspeccionan y se retiran, pero el caso sigue. Empieza a preguntar ya de nuevo a Lyon, que Lyon ya hay, que el notario Utterson ve a Lyon ya enfermo y le dice, quiero ver sigue siendo la relación, ¿te sigues encontrando con Mr. Jekyll? Y la respuesta es que sí, pero que el tema es que no quiere darle más información, solo le da una carta en donde dice que en caso Jekyll desaparece, sí, así es, ¿no? Jekyll desaparece, tú vas a abrir la carta. En ese caso, pero si no lo vas a poder abrir. Uh-huh. Así es como nos relata esta parte de la historia, Maylene. Sí, exactamente, Jaime. Y bueno, pues vamos a ver, ¿no? Que también en la investigación que hubo en la casa de Hyde, algo curioso que me pareció era que pues Hyde se mostraba como una persona pedante, ¿no? Una persona que no le importaba tal vez lo que podría pasar, si era como en una parte, ¿no? Decía que no tiene conciencia, era como que él solo hacía las cosas porque quería hacerlas, no había algo que lo detenía, como que nosotros, ¿no? Tal vez las personas en sí tenemos nuestra personalidad desarrollada psicológicamente, ¿no? Con el yo, el ello y el super yo. Uh-huh. El super yo habla de lo bueno de una persona que es demasiado moral. El yo de lo que nosotros mismos hacemos, ya que tenemos cosas buenas, pero también hay cosas malas que debemos suprimir y pues para poder convivir en sociedad. Y el ello, que es la personalidad que ya también está escondida, no está oculta, que no podemos mostrar porque pues presenta pues los deseos más bajos y oscuros, ¿no? De cada uno. Pero pues Hyde se mostraba pues como el ello, ¿no? No le importaba nada. Y donde vivía Hyde era también un lugar en donde pues nos relatan que era de bastantes vicios y lugares sombríos donde las personas también eran más o menos así, ¿no? Como Hyde. Pero lo curioso era que al entrar en la casa de Hyde, pues ven que su casa el cuarto, ¿no? Estaba bien ambientado, o sea, como de una persona que tendría dinero, ¿no? Con cuadros y vajillas y todo ello que pues los lleva a investigar más, como decir, ¿qué está pasando, no? O sea, si Hyde se muestra así como una persona, no sé, no tan importante, pero ¿por qué tiene todo esto en su casa? ¿No? ¿Por qué es que está bien? A pesar de que estaba desordenado todo, pero tenía cosas de valor. Entonces, la relación también que presentaba con el Dr. Jekyll. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Dice. Y cuando cae enfermo Lyon, Lyon ya prácticamente muere, ¿no? Y ahí sigue a investigar y va también donde una persona que no me acuerdo el nombre exactamente en la obra, pero que va a empezar a investigar la relación de las escrituras, de la grafía. De ambos, tanto qué relación tiene entre ambos, si Mr. Hyde escribe diferente o el Dr. Jekyll escribe igual, o sea, ¿cuál es esa relación? Es lo que él quiere saber, pero también que la noticia es negativa para notario Utterson, que prácticamente no va a descubrir aún nada todavía, pero que sí va a tener pistas. Y esas pistas le van a permitir a él ahondar más, ¿no? Porque al fin y al cabo, Utterson es el notario que investiga el caso, es el más preocupado, pero que los personajes más misteriosos, que no tienen tanta acción dentro de la obra, van a ser Jekyll y Hyde, ¿no? Y que Lyon va a tener una apariencia o va a ser un personaje que no va a contar del todo, no va a contar la historia del todo, sino que se lo va a guardar hasta el día de su muerte, pero que en el transcurso de los tiempos es que Utterson va a seguir ese camino, ¿no? Y bueno, y él va a tener un protagonismo muy importante, Paul, que ya al investigarse todo, Paul una noche va a venir totalmente asustado, el criado, ¿no? Y ha pasado que ocurren sucesos extraños en la casa del Dr. Jekyll. Extraño casos que ya dan miedo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque el Dr. Jekyll ya no sale
del lugar. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? Hace poco Jekyll me dijo que iba a visitar mi casa un tal Hyde y que le des la autorización del caso. Y claro, Paul va a hacer caso a todos los mandatos de Jekyll. Y así entonces, vamos, le dice. Vamos. Y van, se dirigen ambos, tanto Utterson como Paul, el criado de Jekyll. Van hasta el lugar y se escucha por algunos ruidos extraños afuera de la habitación. Y van a tocar la puerta de su laboratorio y va a salir una voz extraña, que no es del Dr. Jekyll, sino es de Mr. Hyde. Es de Mr. Hyde. Y ahí es donde se van a dar cuenta, ¿no? Entran, rompen la puerta y de hecho por antes planifican para que nadie se salga y todo eso, ¿no? Para que nadie salga del lugar. Entran, no sé cómo han entrado, pero han entrado. Con un hacha. Según lo que comentan Jaime también para añadir a eso, es que el mayordomo, pues en este caso Paul, visita, ¿no? a Utterson y le comenta que él piensa que algo raro está pasando en la casa. Porque, como tú también indicaste, que Hyde tenía la posibilidad de entrar, ¿no? De entrar a la casa y salir, porque el doctor Jekyll le había dado esa posibilidad y había dado esa indicación a su mayordomo, ¿no? Uh-huh. Pero entonces él pensaba que tal vez Hyde ya estaba en el ojo de la tormenta, por decirlo así. En la población ya todos veían que el que estaba cometiendo esos actos atroces era Hyde y estaba siendo buscado, pero no lo encontraban, ¿no? Entonces el mayordomo lo que sospecha es que Hyde ha podido regresar, porque desaparece de la nada. Entonces ha podido regresar y tal vez él dice ha podido matar al doctor Jekyll. Y es por ello que ya no se le ve, ¿no? Al doctor Jekyll ya no sale, está encerrado. Y justamente ahí es que descubren que al ir, ¿no? con Utterson, llevan un hacha para abrir, ¿no? la puerta del laboratorio por si no les abre, porque dicen, vamos a entrar por la fuerza si es que no nos abre. Y ven, ¿no? Como lo estábamos mencionando, que la voz no era pues del doctor Jekyll, sino era la voz de Mr. Hyde. Uh-huh. Entran y encuentran ya el cadáver. El cadáver de Hyde. De Hyde, exacto. Encuentran el cadáver de Hyde y es ahí en donde el mayordomo o el criado de el doctor Jekyll le entrega las cartas. Encuentran unas cartas escritas del doctor Jekyll que iban dirigidas hacia el notario, ¿no? Uh-huh. Utterson. Y ahí digamos que termina la parte ya de la historia, porque ya Dr. Jekyll ya falleció, murió, y Mr. Hyde está ahí. Entonces, lo que hace Utterson, el notario, es decir, voy a ir a mi casa y voy a todos esos documentos que él los guarda, se los lleva y empieza a estudiar el caso por caso. Todo lo que le había dicho Lanyon también empieza a estudiar. Entonces, todas las cartas empieza ya él a decir qué es lo que ha pasado. Entonces ahí empezamos ya la investigación profunda de la novela de la historia. Sí, porque podríamos decir que ahí terminó, ¿no? En la muerte prácticamente de Hyde. Pero ¿qué pasó con el doctor Jekyll? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Qué pasa? Es esto lo que le lleva al notario Utterson pues a verificar, ¿no? Todas las cartas que ya tenía ahora y pues va a descubrir finalmente la verdad, ¿no? ¿Qué era lo que había pasado ¿Por qué solo Hyde se encontró? ¿Dónde está el doctor Jekyll? ¿Dónde está? Es la pregunta, ¿no? Que nos hemos hecho como lectores muchos. ¿Dónde está? Y sucede que encuentra una carta ya en su hogar, en donde ya está escrito. Ya la herencia ya no iba del doctor Jekyll a Mr. Hyde, sino que la herencia iba del doctor Jekyll al mismo notario, que era Utterson. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Y entonces esa historia a mí me ha causado una impresión que dije, ¿quién pudo escribir eso? ¿Mr. Hyde o Dr. Jekyll? Entonces ahí vamos también explorando ya más adelante, porque después encuentra la carta del año en donde él explica cómo han ocurrido los sucesos. ¿Ah? Exacto, sí, pues efectivamente vamos a ver cómo ha ocurrido el suceso y qué es lo que pasó con el doctor Hyde, ¿no? Con el doctor Jekyll, mejor dicho. Y justamente pues aquí es donde se va a revelar todo el problema en sí. ¿Qué era lo que había pasado en sí? Claro, el problema era que Lanyon recibió la visita
de Hyde. Un hombre con, como dijo Lion, con apariencia de un hombre que lo que producía era náuseas, era horror y era también detestable. Es como que no lo caía bien para Lion. A nadie en sí. A nadie le caía detestable. Que se asomó ahí, empezó a hablarle a Lion, le dijo, si tú bebes esto vas a cambiar, o si no vas a seguir siendo lo que eres. Y en su frente es lo que él empezó a beber esa pócima, ¿no? Ese experimento, como así lo decimos. De hecho, el fin principal, perdón Jaime, el fin principal era que pues el doctor Lion ayude al doctor Jekyll, ¿no? Uh-huh. Y entonces el doctor Jekyll le escribe una carta diciéndole, ¿sabes qué? Tráeme todos estos materiales, por favor, nos vamos a encontrar a las 12 de la noche en tu casa. Encontrémonos en tu casa, porque es algún problema que tengo, por favor, ayúdame con esto. Y Lion, que pues en ese entonces se podría decir amigo, compañero, hace, ¿no? Todo ello. Todas las indicaciones. Sigue todas las indicaciones y llega pues efectivamente, y cuando tocan la puerta pues era Hyde, ¿no? Era el doctor Jekyll, uh-huh. Pero el doctor Jekyll ya le había comentado, le había dicho, va a venir una persona en mi nombre, o sea, él ya había dicho que no era él. Y ya pues, ¿no? Es donde él empieza a preparar todo y empieza a beber la pócima y como decías, Jaime, ¿no? En ese entonces le dice, ¿no? Si vas a presenciar todo esto, pues... voy a ser muy diferente. Vas a ser diferente, no vas a dejar de ser como eres. Y pues Lion va a presenciar la transformación de Hyde en el doctor Jekyll. Entonces, pues, ¿qué era esto? ¿Qué nos quiere decir? Pues Hyde y el doctor Jekyll eran uno. Lo mismo, era uno solo. Solo que por esta pócima es que se convertía el doctor Jekyll en Hyde y Hyde en el doctor Jekyll. Como un antecedente también es recalcar que a un inicio las pócimas funcionaban, ¿no? Que en las noches tomaba para convertirse en Hyde y en el día era Jekyll. Pero después era ya sin necesidad de la pócima que se convertía en cualquier horario. Y eso es lo que también temía Jekyll. Uh-huh. Exacto, ya no necesitaban de la pócima, no era como que algo que ya no podía controlar. Para entender mejor la obra, podríamos comentarles, estimados oyentes, que o sea, el inicio fue en donde el doctor Jekyll pues inventa, ¿no? Una pócima en la cual él, el fin de esta pócima es que se pueda convertir en una persona que ya no tenga conciencia del bien, solamente del mal, y poder hacer lo que le plazca, ¿no? A su libre albedrío, uh-huh. Sin sentir ese remordimiento que uno tal vez pueda sentir cuando hace algo malo en sí. Entonces, logra crear esta pócima, y pues, ¿dónde la va a practicar? El sujeto de prueba, pues va a ser él mismo. Él mismo. Entonces, él se toma la pócima y pues se convierte en Hyde. Le da un nombre a todo este aspecto, ¿no? Y vamos a ver cómo es que se transforma en otra persona. Porque ahora que comentas, la última carta que ya leo, el último capítulo también, empieza ya a hablar la propia historia del doctor Jekyll, que era un hombre acomodado, que tenía todo, ¿no? A su favor, pero que quería lo que él, como tú dices, descubrir el bien y el mal. O sea, hablaba de la dualidad, si uno mismo podemos ser. Es como decir que si yo como persona puedo yo ser solo el bien o solo el mal. Exacto, y sin sentir remordimiento, ni por el uno ni por el otro. Cierto, porque él hablaba y muchas veces criticaba acerca también de que de la doble moral. A veces tenemos unas caretas que ocultamos. Es como decir que somos buenos, pero también actuamos de malos. Entonces él lo que quería es diferenciar entre los dos, entonces en ambos sujetos, porque recordemos que Mr. Hyde era un hombre bien odiado, era un hombre que se alejaba de la sociedad, era totalmente aislado, no tenía amigos y su vida era solo el hacer el mal. Y mientras que Dr. Jekyll era todo lo contrario, era una persona noble, una persona amistosa, una persona que gozaba de prestigio. O sea, era todo lo contrario entre ambos personajes. Como el yin y el yang, más o menos. Efectivamente, sí. Y eso es lo que descubre, ¿no? El doctor Jekyll a lo largo de su experimento. Eso quiere darnos a conocer los conceptos del bien y del mal. ¿Cómo actuamos nosotros como sociedad? ¿A dónde vamos nosotros como personas, como individuos? O sea, tenemos un bien, tenemos lo que es el bien y el mal, o sea, cómo actuamos, ¿no? Porque en muchos casos también Mr. Hyde, así como era una persona mala, también era el que
trataba de controlar sus impulsos, porque si en punto sí, era el que, porque si Utterson se hubiera encontrado, yo sé que Hyde en su maldad lo hubiera matado, pero no. Sabía de alguna u otra manera que tal vez también exponerse demasiado no era muy bueno para él. Por eso es que se ocultaba, ¿no? Por eso es que tenía la capacidad o la fuerza, por decirlo así, de cambiarse, ¿no? De tomar otra vez la pócima para volverse al Dr. Jekyll. Pero vamos a ver que después este cambio pues ya no va a dar efectos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no necesitaba una dosis, sino ya eran 2, ya eran 3, ya no era como que solo... Eran esclavo de todo lo que había ocasionado. Cuando eres tú, por ejemplo, cuando en un inicio tú tienes intenciones buenas o tales y no te resultan, entonces ya sale pues todo lo contrario. Entonces él decía que yo soy esclavo de todas esas pócimas, toda mi actitud. Entonces él incluso mismo se autoafligía diciendo que no debió pasar esto, ¿no? Sí, pero ya no se podía dar vuelta atrás. Uh-huh. ¿Por qué ya no funcionaban las pócimas? Porque ¿qué era lo que había pasado en sí, Jaime? Las pócimas, como mismo le dije, ¿no? Ya eran naturales. Entonces es como que prácticamente en la ciencia no podemos explicar eso. Es una pseudociencia, ¿no? Una obra fantástica en donde según él que ya se había acomodado ya él, ya tenía ese mismo dinámica, ¿no? De ya fusionarse, ese ciclo de funcionamiento, ¿no? Y también porque creo que las sales que utilizaba ya no eran las mismas. Había comprado unas sales que solo funcionaban en ese entonces. Justo tenían una cierta cantidad de pureza que solo era la única. Ya no podía volver. Y es así pues, ¿no? Que termina con su vida porque no soporta esto, ¿no? De vivir con una personalidad que ya no puede controlar. Él considera al final, me parece, que es necesario, que lo que él pensaba tal vez era, no como mencionábamos, solo una persona que tenga solo el bien y otra persona que tenga solo el mal. Uh-huh. Pero no, se da cuenta que es necesario que una persona tal vez tenga las dos personas, como somos nosotros, ¿no? Que tenga, que viva por el yo, pero que también pueda controlar sus impulsos hasta cierto punto. Así es, una novela muy corta, pero que también nos da a entender sobre el bien y el mal, y así como a los oyentes nosotros les recomendamos leer el libro para ellos mismos, ¿no? Comprender los hechos. Si bien el autor nos lleva a un mundo diferente, a un mundo en donde mucho desconocemos, en esos tiempos de hecho para ellos era una fantasía, que algo que no se puede cumplir, pero que hasta hoy en día ya el crecimiento de la tecnología hasta incluso hace real todo eso. Quién sabe que en nuestra actualidad la ciencia ya esté elaborando esos tipos de experimentos y esos tipos de acciones que van, ¿no? Contra la moral, los valores éticos de una sociedad y del individuo. Uh-huh. Ok, efectivamente, los invitamos otra vez, queridos amigos, a poder que ustedes puedan leer la obra, porque realmente es muy emocionante leer todos los hechos y acontecimientos, y ustedes también evalúen, ¿no? Desde su perspectiva. Nosotros, sin más que decir, Jaime, hemos estado orgullosos y atentos de poder acompañarlos cada sábado también. No se olviden de sintonizarnos en Momento Literario a las 12 del mediodía. Por Radio Sol de los Andes. Muchas gracias por tu participación, Jaime, y esperamos volvernos a encontrar aquí con nuestros amigos oyentes también hasta una próxima oportunidad, el Club de Lectura Juliaca. Bien, muchas gracias. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Sol de los Andes.